Como les había comentado ayer, hoy tenemos que empezar con el tema de extremos absolutos en varias variables. Lo vamos a terminar el martes. Hoy vamos a ver una manera de encarar este problema y el martes vamos a ver otra. La idea de extremo absoluto en varias variables sigue siendo la misma que en una variable. Nos pasa como nos pasó con los extremos relativos. Vamos a heredar todas las definiciones de lo de una variable, porque en realidad las definiciones son generales, nosotros las vemos particularizadas para una variable, para dos, bueno, pero las definiciones son generales. Entonces, un extremo absoluto en varias variables tiene la misma idea que en una. Es decir, el máximo absoluto de una función de varias variables va a ser el valor más grande que puede tomar esa función en un dado dominio. Y el mínimo absoluto será el valor más chico de todos los posibles valores que toma la función en un dado dominio. De igual manera que nos pasaba en una variable, ese dominio va a ser importante. Dependiendo de cómo se comporta la función y cómo se comporta el dominio, o qué tipo de dominio es, vamos a encontrar o no extremos absolutos. Y tenemos el mismo teorema que teníamos para una variable, el teorema que se acuerdan yo les he dicho llamado el teorema de Weierstrass, que en una variable nos garantizaba que había extremos absolutos si la función era continua y la estábamos mirando en un intervalo cerrado. Hay un equivalente para varias variables que lo vamos a ver ahora, pero vamos a tener que hacer algunas definiciones primero, porque en una variable hablábamos de intervalo cerrado porque los dominios de funciones de una variable eran intervalos. Acá los dominios no son intervalos, ¿se acuerdan? Son conjuntos del plano en dos variables, son conjuntos de R2. Entonces, ¿cuál sería el equivalente de ese del intervalo cerrado en un conjunto de puntos del plano? Vamos a hacer esas definiciones primero. Antes de hacer esas definiciones, vamos a ver otra definición más, que es la de distinguir los tipos de puntos que puede haber en una región del plano. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo una región del plano delimitada de esta manera, ¿sí? D es esta región. Vamos a distinguir tres tipos de puntos en esta región. Un punto interior, un punto frontera, y un punto exterior. ¿Qué es lo que caracteriza a cada uno de estos puntos? Para los puntos interiores, yo siempre voy a poder hacer un disco, un circulito, centrado en el punto, de manera que todos los puntos de ese circulito están adentro de D. ¿Sí? Esta es la definición de punto interior, que siempre yo puedo dibujar centrado en ese punto un circulito, de manera que todos los puntos de ese circulito estén adentro de D. ¿Sí? Fíjense que no importa cuán cerca yo esté acá del borde, si estoy muy cerca del borde, bueno, lo que tendré que hacer es un circulito bien chiquitito. Pero no importa cuán cerca del borde esté, mientras haga el circulito bien chiquitito, voy a poder hacer un circulito que tenga todos sus puntos adentro. El punto frontera, en cambio, no importa qué circulito haga yo, centrado en el punto frontera, siempre voy a tener puntos del lado de adentro y puntos del lado de afuera. Esa es la definición de un punto frontera. Para cualquier punto frontera, cualquier circulito que yo dibuje alrededor del punto frontera, no importa qué tamaño tenga, siempre va a tener puntos del lado de adentro, puntos del lado de afuera. Esa es la definición de un punto frontera. Y un punto exterior es parecida a la definición de interior, solo que la complementaria. Es decir, siempre voy a poder encontrar un circulito centrado en el punto, de manera que todos los puntos de este circulito están afuera de D. ¿Sí? Entonces, la definición obviamente
esta definición es la definición matemática formal de qué es un punto interior, un punto frontera, un punto exterior. Es súper intuitivo, ¿no? Nos damos cuenta enseguida que es un punto que está adentro, que es un punto que está en el borde y que es un punto que está afuera. Solo quería mencionarlo porque, como lo tienen escrito ahí en el apunte, no quería que quede ahí como una cosa estrafalaria. Esta es la definición matemática formal de qué es un punto interior, un punto frontera y un punto exterior. ¿Para qué la necesitamos? Bueno, para dar la siguiente definición de conjunto cerrado. Decimos que D es un conjunto cerrado si contiene a todos sus puntos frontera. Es decir, el borde del conjunto forma parte del conjunto. Ahora vemos algunos ejemplos. Y la otra definición que vamos a necesitar para poder enunciar el teorema de Weierstrass es que es la de conjunto acotado. Vamos a decir que D es un conjunto acotado si puedo encerrarlo, vamos a decir algo así, en un disco de radio finito. O sea, si lo puedo meter adentro de un disco, o de un cuadrado también podría ser, no tiene por qué ser forma redonda, pero si lo puedo meter adentro de una forma de dimensiones finitas, entonces vamos a decir que ese conjunto es acotado. Otra manera es, en realidad eso es como otra manera de decir que las coordenadas de los puntos que pertenecen a D, ninguna se va a infinito. ¿Sí? Pero como eso es más difícil de decir, es más fácil decir, bueno, es un conjunto acotado, si yo lo puedo meter adentro de un disco o de un cuadrado. Si lo puedo encerrar adentro de algo completamente, entonces es acotado. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos algunos, por ejemplo, de los que tienen ustedes en el apunte. ¿Sí? Si yo dibujo un semiplano, así, pero cuyo borde lo dejo en línea punteada, indicando que el borde no pertenece al conjunto. Entonces, este conjunto es no cerrado, de hecho este es abierto en realidad, pero, y además es no acotado. No es cerrado porque no incluye a todos sus puntos frontera. Todos los puntos que están acá son puntos frontera. Fíjense que cumplen con la definición. Si yo me paro en un punto de acá y dibujo un circulito, tengo puntos del lado de adentro y puntos del lado de afuera. ¿Sí? Eso lo hace un punto frontera. Y ese punto no pertenece a D, porque lo dibujé en línea punteada a propósito, para indicar que no pertenecía. Entonces, no es cerrado este conjunto. Y no es acotado tampoco porque, como sigue infinitamente este semiplano, nunca lo voy a poder encerrar adentro de un círculo. No hay forma. Entonces, no es acotado. Un conjunto así, por ejemplo,
tampoco es cerrado, porque, fíjense, todos estos puntos frontera de este lado no están incluidos en el conjunto. Entonces, no cumple con la condición para ser cerrado, que es que todos los puntos de la frontera tienen que estar adentro. Y este sí es acotado. ¿Cómo me doy cuenta que es acotado? Y fíjate, lo puedo encerrar en este círculo. ¿Sí? O en este cuadrado, si quieren. Lo importante es que lo pueda encerrar en alguna figura de dimensiones finitas. ¿Sí? Ese es el argumento para mostrar que un conjunto es acotado. ¿Cómo sería un cerrado y acotado? Un conjunto así. Este sería cerrado, porque incluye a todos los puntos de la frontera, y acotado. Como me doy cuenta que es acotado, lo puedo meter adentro de un círculo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo sería, por ejemplo, un conjunto del plano que es así? Una parábola, por ejemplo. Supongamos que eso tiene forma de parábola. Solo la parábola, ¿eh? Nada más. ¿Qué les parece? ¿Mm? Nada, ¿no? Ninguno de los dos. Empecemos a pensar, ¿es acotado? No. No. No es acotado porque como la parábola sigue hasta infinito, ¿sí? Sigue para acá y sigue para acá, nunca la voy a poder encerrar adentro de un círculo. Entonces, no acotado. ¿Y es cerrado o no es cerrado? Ahora me parece que sí. ¿Por qué? Porque todos los puntos del conjunto pertenecen a la frontera en sí. Exactamente. Este conjunto es pura frontera. Son solo puntos frontera. Fíjense, ¿cómo me doy cuenta? Me paro en un punto del conjunto. Le dibujo un circulito alrededor. Adentro de este circulito quedaron puntos que no son del conjunto, todos estos no lo son, y puntos que sí son del conjunto. Y esa era la definición de punto frontera. Un punto frontera era, yo me paro, le dibujo un circulito, si adentro de ese circulito hay puntos de afuera y puntos de adentro, siempre es un punto frontera. Entonces, este conjunto, una curva, es un conjunto que solo tiene puntos frontera, no tiene puntos interiores y solo tiene puntos frontera. Y como justamente es la frontera, es cerrado este conjunto. ¿Sí? Quería ponerlo, así tenemos un ejemplo de cada una de las combinaciones posibles. ¿Sí? No cerrado y no acotado, no cerrado pero sí acotado, cerrado y acotado, y cerrado pero no acotado. Por supuesto, también podría ser un cerrado y acotado que no tenga puntos interiores. ¿Sí? Otro ejemplo de cerrado y acotado, una circunferencia. Solo la circunferencia, solo el borde, no los puntos de adentro. Ese conjunto es cerrado, porque incluye todos los puntos frontera, de hecho, solo tiene puntos frontera, y es acotado, porque la puedo meter adentro de otro circulito. ¿Sí? Bien. Entonces, está clara la definición de cerrado y de acotado. Si está clara, enunciamos entonces el teorema de Weierstrass en su versión de varias variables.
dice, si f de xy es continua en un conjunto D es un conjunto de R2, ¿no? Un conjunto del plano, D incluido en R2, cerrado y acotado, entonces alcanza máximo y mínimo absolutos en ese conjunto D. ¿Sí? Este es el equivalente en varias variables del teorema que habíamos visto el otro día. ¿Sí? Las funciones de varias variables, para que yo pueda asegurarme que va a haber máximo y mínimo absoluto, tienen que ser continuas y las tengo que mirar en un conjunto que sea cerrado y acotado. En una variable, ¿se acuerdan que solo pedíamos que el intervalo fuera cerrado? ¿Se acuerdan de eso? Dijimos, una función f de x es continua en un intervalo cerrado, seguro tiene máximo y mínimo absoluto. ¿Por qué no pedíamos acotado en una variable? Porque en una variable, cualquier conjunto, cualquier intervalo que sea cerrado, automáticamente tiene que ser acotado. ¿Sí? En una variable, si yo lo quiero cerrar al intervalo, si le quiero poner los dos bordes, automáticamente me queda acotado. Porque si el intervalo se fuera hacia infinito, me queda abierto. ¿Está bien? Entonces, por eso no decíamos nada sobre cerrado y acotado en una variable. Decíamos cerrado y ya está. Acá vemos que no. Acá vemos que yo puedo tener conjuntos que son cerrados, pero no son acotados. Por eso necesito las dos condiciones. ¿Sí? Conjunto, cerrado y acotado. Y la función continua. ¿Está bien? Recuerden, por favor, que las condiciones se aplican a cosas distintas. ¿Sí? La continuidad es una condición para la función, cerrado y acotado es una condición para el dominio donde la voy a mirar. ¿Está bien? Después, cuando me hablan en un examen de conjunto continuo o función cerrada y acotada, y se me parte. No, pero tratemos de hablar con propiedad. Bien. Tenemos entonces ya el teorema que nos asegura cuándo vamos a encontrar máximos y mínimos absolutos. Al igual que nos pasaba en una variable, lo siguiente que nos va a interesar es dónde están esos máximos y mínimos. ¿Sí? Y de nuevo, el teorema no nos lo dice. Pero podemos encontrar otro resultado similar al de una variable. ¿Dónde ocurren estos extremos? Y acá vamos a volver a distinguir dos casos. Podrían ocurrir hacia adentro de la región, en cuyo caso tiene que ser en un punto crítico, ¿sí? Entonces, una posibilidad son los puntos críticos que estén en el interior de D. Y la otra posibilidad
¿Se acuerdan? En una variable eran los bordes del intervalo. Acá, puntos de borde tengo infinitos. Pero bueno, también van a ser candidatos. Y le voy a agregar acá dónde pueden ocurrir. Recordemos, por supuesto, que ser un crítico no hace que automáticamente sea un extremo. Lo hace candidato a ser extremo. Entonces, la primera parte, el primer tipo de candidatos, ya lo tenemos cubierto. ¿Sí? ¿Cómo obteníamos los puntos críticos de una función de varias variables? Que lo vimos ayer. Igualando a cero las derivadas parciales. Claro, viendo donde el gradiente me da el vector nulo o no existe. ¿Sí? Si alguna de las derivadas parciales no existe, el gradiente no existe, y ese también es un punto crítico. El tema son estos. ¿Por qué son un tema? Porque son infinitos. ¿Sí? En una variable no teníamos drama, porque bordes de un conjunto cerrado en una variable son dos, ¿sí? Las dos puntas del intervalo. Entonces, ¿qué hacíamos? Los poníamos en la lista de candidatos y ya está. ¿Listo? Buscábamos los críticos que quedaran adentro, poníamos los dos bordes, listo, teníamos nuestra lista de candidatos, evaluábamos, el que me daba más grande era el máximo, el que me daba más chico era el mínimo. Acá no podemos hacer eso, porque los puntos frontera son infinitos. Entonces, estamos sonados. Vamos a tener que desarrollar algún método para poder encontrar dentro de los puntos frontera cuáles efectivamente son candidatos a ser extremos y cuáles no. Vamos a ver dos maneras, ¿sí?, de encarar este problema. Hoy vamos a ver una que consiste simplemente en reducir el problema este a un problema de una variable. Pensándolo de la siguiente manera. Bueno, si yo me tomo el trabajo de evaluar la función sobre los puntos frontera, como la frontera es una curva, es algo unidimensional, eso se me va a convertir en una función de una sola variable, cuando yo evalúe la función solo en los puntos frontera. Y a esa función de una sola variable yo ya le sé calcular los candidatos a extremos, son los puntos críticos, pero de una variable. Y ese va a ser el primer método entonces que vamos a usar, que no es ni más ni menos que lo que ustedes estuvieron haciendo con los problemas que vimos ayer. ¿Se acuerdan los problemas que habíamos visto? Que teníamos que optimizar una función que nos quedaba de dos variables, pero usábamos una restricción que nos daba el problema para convertirla en una función de una variable. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hicimos algunos ejemplos y seguramente ustedes hicieron algunos en sus casas. Es eso, ni más ni menos. Tengo una función que es de varias variables, de dos por ejemplo, la voy a restringir a una curva, ¿sí? Esa es a la frontera, y le voy a buscar los extremos, los candidatos extremos en esa frontera, en esa curva. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Para ver cómo podemos encontrarlo. Entonces, ¿cómo buscar candidatos en la frontera? Primer método que vamos a estudiar. Reducción a una variable. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Y vamos a usar de ejemplo uno de los ejercicios que tienen
en el apunte, que no es el que está hecho como ejemplo. El ejercicio que está hecho como ejemplo, está hecho completo, ¿sí? Lo leen ustedes, lo miran, el que arranca en la página 223. No es el ejemplo más feliz para aplicar este método, ¿sí? En la vida real entre comillas, pero si yo tuviera que resolver ese problema que plantea ahí el ejemplo, de encontrar los candidatos extremos en esa frontera, que es un círculo, yo no usaría este método, ¿sí? Usaría el método que vamos a ver la clase que viene, que se llama de los multiplicadores de Lagrange. Igual está bueno que esté puesto como ejemplo, porque así lo podemos contrastar, ¿sí? Después podemos hacer, cuando aprendamos el próximo método del martes, lo resolvemos a este mismo ejemplo con ese método y vemos, a ver qué nos parece, cuál es más fácil, cuál es más difícil. Yo lo que voy a hacer es el ejercicio 2 de la página 225. Que la función a optimizar que nos dan es 1 más x por y menos x menos y. Y nos dicen que encontremos máximo y mínimo absoluto de esta función en el conjunto C, donde C es la región acotada por la parábola y igual x cuadrado y la recta y igual 4. El ejercicio me pide explícitamente que interprete gráficamente esto, pero aunque no me lo pidiera, siempre es una buena idea dibujar este dominio donde quieren que yo encuentre máximo y mínimo de esta función. Aunque más no sea, para darme cuenta si es acotado o no. Porque no es tan fácil darse cuenta si un dominio es acotado o no mirando solamente las fórmulas, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo. Es un dominio que es un subconjunto de R2. Entonces lo vamos a dibujar en XY. Dice que era la región que está entre la parábola y igual x cuadrado y la recta igual 4. Es una recta horizontal, así. Esta es la región, dentro de la cual me piden a mí que encontremos máximos y mínimos de esa función. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver, igual que como nos pasaba en una variable, es si estamos en las condiciones del teorema que me garantiza la existencia de máximos y mínimos. ¿Se acuerdan por qué era bueno eso? ¿Por qué estaba bueno ver si estábamos en las condiciones del teorema? ¿Qué podíamos hacer si estábamos en las condiciones del teorema? Evaluar. Claro, podíamos clasificar los candidatos simplemente evaluándolos dentro de la función y viendo cuál me da más grande y cuál me da más chico. ¿Mm? Recordemos que todo problema de optimización tiene dos partes. Encontrar los candidatos extremos y una vez que tengo los candidatos, clasificarlos. Darme cuenta o decir, este es máximo, este es mínimo, este no. ¿Mm? Y son dos problemas, en general, aparte, separados. La manera de encontrar los candidatos, ya la sabemos, lo acabamos de decir. Los del interior serán los críticos, y los de punto frontera, ahora vamos a ver un método, que es reducción a una variable. Ahora, ¿cómo clasifico los candidatos? Eso va a depender de si estoy en las condiciones del teorema Weierstrass o no. Si estoy en las condiciones del teorema, una vez que tengo los candidatos, evalúo la función, que me da más grande el máximo, que me da más chico el mínimo, y se acabó. Para eso, teníamos que verificar dos cosas. Que la función fuera continua, y es continua esta función. Sí, Porque, porque es polinómica. exacto, f es continua por ser polinómica.
Y esta región C, ¿es cerrada y acotada? ¿Qué les parece? Sí. Efectivamente, C es cerrada. ¿Por qué C es cerrada? ¿Cómo me doy cuenta? Porque fíjense que incluye todos los puntos frontera. Y es acotada, ¿por qué? ¿Cómo me doy cuenta que es acotada? Y fíjense, así. La puedo cerrar adentro de ese círculo, por ejemplo. ¿Sí? O dentro de un cuadrado, o dentro de la forma geométrica que quieran, mientras sea de dimensiones finitas. Entonces, F tiene máximo y mínimo absolutos en C, y los puedo encontrar evaluando candidatos. Claro, Benjamín me dice, bueno, para ser cerrado el conjunto siempre tiene que tener un igual a algo o mayor o igual a algo. Claro, exacto. Sí, si lo voy a definir con ecuaciones, al conjunto o con inecuaciones, tiene que haber un igual en algún lado. ¿Sí? O un mayor o igual o un menor o igual, ¿sí? Para que incluya al borde. ¿Mm? Un conjunto que queda no cerrado es porque en la definición matemática lo definí con un mayor estricto o con un menor estricto. ¿Mm? Sino a veces se aclara en el enunciado, ¿sí? Conjunto delimitado por tal curva e incluyendo a la frontera, o una cosa así. Pero sí. Bien, entonces, buenísimo que estemos en las condiciones del teorema porque vamos a poder clasificar los candidatos re fácil. Pero primero tenemos que encontrar los candidatos. ¿Cómo se encontraban los candidatos? Teníamos dos lugares donde buscar. Era, por un lado, los puntos del interior, por otro lado, los puntos de la frontera. Se buscan de manera distinta. Los candidatos en el interior fíjense además que voy a buscar candidatos en el interior porque esta región C tiene puntos interiores. Si C hubiera sido solo la frontera, solo el borde, este paso no lo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, candidatos en el interior, ¿cómo los buscábamos? Gradiente igual a 0. ¿Sí? Para eso necesito el gradiente, o las derivadas parciales. ¿Cuánto da la derivada parcial en X de esta función? Y menos 1. Y menos 1. ¿Cuánto da la derivada parcial en Y? X menos 1. Exacto. ¿Cómo buscábamos los críticos? Armando un sistema de ecuaciones que sale de igualar estas dos derivadas a 0. ¿Cómo resuelvo este sistema de ecuaciones? Pasar el menos 1 y ya te dice. ¿Cuántas soluciones tiene?
Una sola. ¿Y cuál es? El punto 1, 1. Exacto. Tiene una única solución, que es el punto 1, 1. Siguiente paso, no me puedo quedar... Ah, listo, encontré el crítico. Recuerda, tengo que buscar críticos que estén adentro de la región. ¿Sí? ¿Y el 1, 1 está dentro de la región? Sí. Sí, de hecho está justo en el borde, porque 1, 1 es un punto de esta parábola. No pasa nada, ¿sí? Si me da un crítico en el borde, es un candidato. ¿Está bien? Yo, por más que dije, bueno, voy a buscar candidatos en el interior. Si da en el borde, igual es un candidato. ¿Sí? De hecho, lo que van a ver que nos va a ocurrir ahora es, lo vamos a volver a encontrar cuando busquemos candidatos en el borde, al 1, 1. Entonces me lo voy a guardar. ¿Sí? En mi lista de candidatos. Vamos a escribirlo por acá. El 1, 1. Ya tengo el primero. Listo. No hay más candidatos en el interior porque la otra posibilidad, ¿se acuerdan? Era que alguna de las derivadas parciales no existiera. Como esta función era un polinomio, sus derivadas parciales existen en todos lados. Entonces, ya está. No puede haber más candidatos en el interior. Vamos a las fronteras. Para hacer este método de reducción a una variable, lo que yo tengo que hacer es armar ecuaciones para las fronteras, de las cuales yo pueda despejar una de las variables. ¿Sí? O sea, tengo que poner una ecuación para las curvas que sean frontera de esta región, y una ecuación de la cual yo pueda despejar la y o la x. ¿Sí? Porque entonces después voy a hacer esa sustitución adentro de la función. Acá yo las escribí ya, vamos a ponerle nombre, vamos a decir que esta es C1 y esta es C2, ¿sí? La frontera C1 y la frontera C2. C1 es la frontera que tiene ecuación y igual x cuadrado, C2 es la frontera que tiene ecuación y igual 4. ¿Está bien? Entonces, primer paso para aplicar este método, ponerle ecuaciones a las fronteras. Y ecuaciones de las cuales yo pueda despejar una de las variables. ¿Sí? En caso de que no existan las derivadas parciales, si no existían las derivadas parciales, ojo, esos son candidatos a ser extremos. Si en un punto del dominio de la función, donde la función es continua, hay una derivada parcial que no existe, eso es un crítico. Me lo tengo que anotar como candidato. ¿Sí? Estoy contestando una pregunta que me hizo Ignacio acá en el chat. Bueno, entonces, decía, para los candidatos en la frontera, busquemos. Vamos primero con la frontera C1. C1 es una frontera cuya ecuación es y igual a x cuadrado, pero, ojo acá, porque y igual a x cuadrado es una parábola que sigue, de largo. ¿Sí? Y en mi conjunto, la frontera no es toda la parábola infinita. Es un cacho de parábola. ¿Cómo voy a indicar eso? Lo voy a indicar dando el rango de valores donde se tiene que mover la variable que dejé como independiente. ¿Sí? Que en este caso es la x. Entonces, la frontera C1 es la parábola de ecuación y igual a x cuadrado, pero con x, ¿en qué intervalo? Fíjense, entre qué y qué varía la x para este pedazo de parábola. Sí, ¿entre? -2 y 2. Exacto. Entre -2 y 2. ¿Sí? Intervalo, fíjense, cerrado, porque este punto es parte de la región. Es un punto frontera y es parte de la región. Esos puntos son dos.
Y entonces, voy a transformar ahora la función esta en una función de una sola variable, una g de x, reemplazando en la original, en lugar de la y, voy a poner x cuadrado. ¿Sí? Voy a decir, bueno, y lo reemplazo por x cuadrado. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar 1 más, en vez de x por y, x por x cuadrado, o sea, x cubo, menos x, y en vez de menos y, menos x cuadrado. Entonces le tengo que buscar los candidatos a extremos a esta g con dominio el intervalo cerrado menos 2, 2. ¿Sí? Entonces fíjense, por un lado, como le estoy buscando candidatos a extremos a esta g en un intervalo cerrado, estos dos ya son candidatos. ¿Sí? Los bordes del intervalo. Sí, acá aplico todo lo que aprendimos de una variable. ¿Y cómo sé si hay algún candidato adentro, en el medio? ¿Qué tengo que hacer? Derivás G y le volás a 0. Exacto, le busco los puntos críticos a esta función g de una variable, como ya sabemos buscar puntos críticos de funciones de una variable. Hacemos g', 3x cuadrado menos 1 menos 2x, igualamos a 0, existe en todos lados esta derivada, g me quedó un polinomio, así que es derivable en todos lados, los únicos críticos van a ser donde g' valga 0. Bueno, tengo que resolver esa cuadrática. Esta vez se las cuento de antemano. Si no me equivoco, las dos soluciones son 1 y menos 1/3. Si hay alguien que revise las cuentas, por favor, por las dudas. Sí, sí, Pero son esas. creo que no me equivoqué. Ojo, importantísimo, comprobar que estos dos estén en este intervalo, si no, no los quiero. ¿Sí? Estoy buscando candidatos a ser extremos de esta G solamente en este intervalo. Si los números que me salen acá no están en este intervalo, los tiro a la basura. Estos dos están, así que me los guardo. Y entonces ya puedo armar los candidatos a ser extremos de la función de dos variables. ¿Cómo armo los candidatos a ser extremos de la función de dos variables? Porque acá tengo las x. Tengo que encontrar el y que le corresponde. ¿Sí? Y eso lo encuentro usando justamente la ecuación de la frontera que estoy evaluando. Entonces, esto será el punto 1, 1, el candidato, y este será el menos 1/3, 1/9. Y de acá salen el menos 2, 4, y el 2, 4. ¿Está bien? Entonces me los agrego a la lista. El 1, 1, como les había dicho, se nos repite, ¿sí? Ya lo hemos encontrado antes, no lo voy a anotar de nuevo. Agregamos los nuevos. El menos 1/3, 1/9, el menos 2, 4, y el 2, 4. Que son este por acá. Ese será el más o menos el menos 1/3, 1/9. El menos 2, 4 es justo este vértice, y el 2, 4 es justo este vértice, ¿sí? Fíjense que siempre nos va a ocurrir que si la región es cerrada y tiene vértices, los vértices siempre van a ser candidatos, ¿sí? Como los bordes del intervalo, entre comillas, muchas comillas. Pero siempre nos van a aparecer como candidatos, porque en realidad siempre los voy a considerar en estos bordes cuando haga este método. No terminamos porque
esta región tenía una frontera más. Profe, Sí, una pregunta. ¿De dónde salieron los candidatos -2, 4 y 2, 4? bien. Fíjense, yo dije, la frontera C1 es este cacho de parábola. No es toda la parábola, ¿sí? No es la parábola y igual a x cuadrado completa. Es la parábola, el cacho de parábola y igual a x cuadrado cuando x se mueve entre -2 y 2, que me da justamente estas dos puntas. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, ahí. Bien. Entonces, cuando yo hago la reducción a una variable, que es ir a la función original y reemplazar por la ecuación del borde, ¿sí? Recuerden, la ecuación del borde tengo que despejar una de las variables, puede ser la y o la x, puede ser cualquiera, lo que pasa es que acá ya la y estaba despejada de una. Reemplazo en la función original, entonces en todos los lugares donde decía y, voy a poner x cuadrado. Y se me va a convertir en una función de una sola variable. Lo que estoy haciendo es evaluar la función de dos variables solamente en puntos de la parábola. Por eso digo, bueno, en todos estos puntos y es x cuadrado. Lo puedo poner como x cuadrado. Pero, ojo, porque se me arma una nueva función de una variable, pero que tiene un dominio restringido. El dominio es que la x está restringido a que la x tiene que estar en el intervalo -2, 2. Porque si no me voy a ir afuera de la parábola. Me voy a ir a puntos que están por acá. Y eso no lo quiero. Claro. Y entonces ahora el problema se me transformó en el problema de una variable que resolvimos hace un par de clases. Si yo en una función de una variable tenía que encontrar los extremos, los candidatos a ser extremos en un intervalo cerrado. ¿Cuáles eran los candidatos a ser extremos? Eran los puntos críticos de la función, que salían de derivar igualar a 0, pero además también eran los bordes del intervalo, ¿se acuerdan? Sí. Bien, entonces el -2 y el 2 también los tengo que analizar. Pero no me tengo que olvidar que yo estoy buscando los candidatos de una función de dos variables. Entonces yo tengo que dar las dos coordenadas de los puntos candidatos. Acá estoy sacando las x nada más. ¿Cuál es la y que le corresponde a cada una de esas x? Bueno, eso lo tengo que sacar de la ecuación de la frontera. Yo estoy buscando puntos de la frontera. La ecuación de la frontera dice, la coordenada y de estos puntos se obtiene elevando al cuadrado la coordenada x. Entonces, buscando derivada igual a 0, encontré que se hacía 0 para x igual a 1 y para x igual a -1/3. ¿Cuál es el y que le corresponde a x igual a 1 en esta frontera? 1 al cuadrado, que es 1. ¿Cuál es el y que le corresponde a -1/3? -1/3 al cuadrado, que es un noveno. ¿Cuál es el y que le corresponde a -2? 4. Y el y que le corresponde a 2, 4. ¿Está bien? Ahí. Sí, ahí Y entendí. son justo estos dos puntos, el -2, 4 y el 2, 4. Pero reemplazaste los valores de intervalo cerrado que te dio ahí, -2, 2, en la ecuación de y x cuadrado. Exactamente. O sea, una vez que Ahí tengo entendí. todas las x candidatos, tengo que obtener el y que le corresponde usando la ecuación de la frontera. Claro, sí, listo. Gracias. Perfecto. Vamos a la otra frontera. La otra frontera también tiene una ecuación que ya está despejada de una variable, es y igual 4. ¿Sí? Y de nuevo, no me puedo quedar con que es la recta igual 4, porque no es toda la recta igual 4. ¿Sí? La recta igual 4 viene desde acá de menos infinito y sigue hasta infinito, ¿sí? Solamente me tengo que quedar con el pedazo de recta igual 4, para el cual la x está entre -2 y 2 de nuevo. ¿Está bien? Y procedo de la misma manera ahora. Me armo una función de una variable, reemplazando en esta de acá arriba, la y ahora por 4. ¿Sí? Será 1 menos 4 por x, menos x, menos 4. Todos los lugares donde decía y, puse un 4.
¿sí? Que es la función... me parece que hubo menos que... ¿No se manda? No. Sí, el primero era un más. X por Y. Este era más. Entonces me queda 3x menos 3. Con dominio, el intervalo menos 2, 2. Procedo de la misma manera. Estos ya automáticamente son candidatos, por ser bordes del intervalo. Que de nuevo, tengo que ponerles el i que les toca. ¿De dónde saco el i que les toca? De la ecuación de la frontera, que dice el i que les toca siempre vale 4, porque en esta frontera i siempre vale 4. Obviamente se me repiten, ¿sí? Porque eran estos vértices, que son vértices tanto de la parábola como de la recta. Por eso se están repitiendo. Los otros que puedo encontrar son los que hacen que h' de x valga 0. Pero h' de x vale 3. Por lo tanto es distinta de 0 para toda x. Por lo tanto, no hay puntos críticos al interior de este intervalito. Por lo tanto, no va a haber candidatos en el medio de esta recta. ¿Sí? Los únicos candidatos que salen por la recta son el menos 2, 4 y el 2, 4, que encima ya los teníamos. Con lo cual no agregan nada nuevo. Y por ende se terminó. Porque fíjense, ya busqué los candidatos en el interior cuando hice el gradiente igual a 0. Busqué los candidatos sobre la parábola, que era una de las fronteras, haciendo la reducción a una variable, ¿sí? Reemplazando en la f por la ecuación de la parábola. Y busqué los candidatos sobre la otra frontera, que era una recta, de nuevo haciendo reducción a una variable, reemplazando la ecuación de esta recta en la función. Ya está, porque no hay más fronteras, ya busqué los del interior, listo. Tengo todos mis candidatos. Y como habíamos dicho que estábamos en las condiciones del teorema de Weierstrass, podemos clasificar estos candidatos simplemente evaluando f en cada uno de estos números, ¿sí? Hay que evaluar esa función de allá arriba en 1, 1, en menos un tercio, un noveno, menos 2, 4 y en 2, 4. ¿Sí? En 1, 1, si no me equivoqué, da 0. Espero no haberme equivocado. En menos un tercio, un noveno da 32 sobre 27. En menos 2, 4 a mí me dio menos 9. Y en 2, 4 a mí me dio 3. No sé si uno hizo las cuentas. Igual. Joya. Y entonces, ¿qué conclusión saco sobre los extremos de esta función? ¿Cuál es el máximo? En el punto 2, 4 y el máximo es 3. El máximo es 3 y ocurre en el punto 2, 4. ¿Y el mínimo? Menos 9 y ocurre en menos 2, 4. Exacto. El mínimo absoluto es menos 9 y ocurre en el menos 2, 4. ¿Sí? Y listo.